ya. Ujú. Ya saliste. Ya. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi canal, a su canal, El Despertar de la Conciencia. Soy Edgar Rivero y en esta ocasión he traído una invitada especial con la cual hablaremos sobre hadas, gnomos, duendes y demás seres elementales. Bienvenida, Carrie. Hola, buenos días, tardes o noche a todos tus espectadores, amigo Edgar. Gracias por invitarme a tu canal. Bueno, la he invitado a Carrie para hablar de este asunto que ella lo ha tratado en muchas ocasiones en su propio canal y es un tema en el cual yo aún no he tratado en mi propio canal y pues hallé interesante hacerlo en este momento. Ujú. Bueno, trataremos sobre estos seres que aunque no los vemos, ahí están, nos rodean, nos acompañan todo el tiempo y bueno, obviamente la gente lo que no ve no cree, pero ahí están, siempre rondando lo que es en la naturaleza y en todos lados, ¿no? Ujú. ¿Qué tienes que decir tú, Carrie? Bueno, yo soy su amiga Carrie, déjame presentarles, soy su amiga Carrie y también tengo un canal de YouTube, ¿no? Como vos sabés, tú sabes, tengo un canal de YouTube y una página en Facebook. Esta oportunidad vamos a hablar sobre los duendes, hadas, dríadas, gnomos, ninfas, ¿no? Sirenas, ¿no? Estos seres elementales que están con nosotros desde siempre en la naturaleza, que están con nosotros desde antes que existiera Dios, incluso se dice, ¿no? Cuenta las teorías nórdicas, hablan sobre ellos, que eran divinidades, deidades. ¿Con qué prefieres tú empezar primero, Edgar? ¿Duendes, hadas, driadas? Sería interesante empezar sobre estas criaturas, los duendes. Claro, podríamos hablar, por ejemplo, de los duendes. Por ejemplo, podemos hablar de los duendes como los duendes son seres elementales que aparecieron entre nosotros em, como divinidades, ¿no? Vivían entre ellos, vivían con los humanos en un momento, y hasta que los humanos, por ejemplo, se dieron cuenta de que ellos tenían ciertos poderes, ciertas habilidades para poder, por ejemplo, desaparecer, para poder, por ejemplo, usarlos en tácticas, mm, para poderlos usar. Creo que debes mutearte, Edgar, escucho un ruido, ya. Para poderlos usar en tácticas bélicas, ¿no? Se habla de que por ejemplo, en las hadas, se habla de cuando los romanos iban, ¿no? En sus batallas y todo, las hadas fueron utilizadas para, para desordenar, para ayudarlas en sus tácticas bélicas, ¿no? Las hadas ayudaron mucho en estas batallas con los romanos. También se habla de Hitler, por ejemplo, que las utilizó, porque sabemos que Adolfo Hitler era asiduo a las cosas oscuras, ¿no? Acudía a hechicería, por ejemplo, acudía a hechicería, acudía a todo esto que es oscuro, pactos con los gnomos, con los duendes, para poder así ganar todas sus batallas. Hitler y los romanos utilizaron a estos seres para poder así ganar
librar sus batallas, ¿no? Es decir, habían algunas anécdotas ahí en ciertas batallas, por ejemplo, con las de Hitler, que se escondían ciertas herramientas, ciertos armamentos, y en los cuales por los soldados como que, pues, no sabían dónde estaba, escondían las municiones, y era por eso que las tácticas de la otra parte eran frustradas, y así Hitler ganaba las batallas. Igual también ocurría con los romanos, ¿no? Se dice que las hadas asustaban a los animales, a los caballos los asustaban, las hadas los asustaban, también escondían el armamento. Pero después se dieron cuenta, según la leyenda nórdica, después se dieron cuenta que fueron explotadas por los seres humanos, es decir, ¿no? Los duendes eran explotados por los humanos, ¿no? Que cuando en un principio se vivían en cierta armonía, por eso es que ellos ayudaban de manera así, ¿no? De manera voluntaria, pero después se dieron cuenta que estaban siendo explotados y le pidieron a Gaia que es la diosa de la tierra, el espíritu de la tierra, le pidieron a Gaia que los hiciera, que los trasladara a otra dimensión. Es decir, que si antes tanto las hadas como las driadas, ninfas, duendes, vivían con nosotros, han pedido vivir, por ejemplo, por eso se dice que son seres elementales, porque piden vivir en la tierra, en el agua, en el hierro, como en la naturaleza, ¿no? Las ninfas también que viven en el viento, por eso que son seres elementales, son seres interdimensionales. Edgar. Podría decir que estos seres eran de naturaleza maligna o benigna, o simplemente ellos tomaban esa encomienda que le pedían el ser humano como una travesura o un juego. Se hablan de las hadas, por ejemplo, y de los duendes, de los gnomos, de las driadas, de las ninfas, como seres que tienen un humor negro, seres que simplemente disfrutan haciendo bromas muy pesadas, ¿no? Es decir, las hadas al ocultar, por ejemplo, al ocultar, por ejemplo, las armas, al asustar, por ejemplo, los animales, al robarse también a los niños y dejarlos en sitios, pues, sitios donde podrían hacerse daño, ya era de por sí, ¿no? Por eso dice que son malignos, ¿no? Porque tienen un humor, pero un humor negro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los duendes, por ejemplo, se hablan de ellos y hay en muchas de la literatura, ¿no? Desde cuentos infantiles hasta obras para adultos, ¿no? Hablamos de los hermanos Green, de Shakespeare y terminamos con la hora de la actualidad como con Harry Potter, ¿no? De los duendes se habla mucho, malos, buenos. Se habla incluso también de las hadas, por ejemplo, de río, que se convierten, algunas se convierten en flores, otras se convierten en mitad peces, o sea, las sirenas, ¿no? Se habla también que se convierten también en solo peces que cumplen deseos, donde se tejen varias leyendas, que de eso se hablan de las hadas, ¿no? Se hablan de las hadas y los duendes y de otros animales como si, por ejemplo, pues estuvieran, por ejemplo, atacándonos siempre, en todo momento, pero hay hadas, por ejemplo, que ayudan a a restablecer la naturaleza, a que mantenga un equilibrio. Hadas que defienden el medio, la tala de los bosques, por ejemplo, las driadas, que son las que viven en cada árbol, en cada cerezo de un árbol grande vive una driada. Según una leyenda irlandesa, ¿no? Se habla que viven en un árbol y cuando ¿no? Los cazadores, los leñadores, ¿no? Estos que quieren deforestar el bosque, tratan de talarlos y ellas pues lo defienden, valoran la maquinaria, los destruyen, incluso se ha ese momento en de que ha habido
personas en que se han perdido en el bosque, ¿no? Y es porque que encuentran a las hadas bailando. Para ellas son 7 minutos, según lo que se cuenta. 7 minutos que bailan las hadas. 7 minutos de un baile que en realidad equivale a 70 años en años de humano. Y que si tú entras ahí, el que te saca, según esta leyenda irlandesa, según entras, hubo un chico que entró, que se quedó en un arroyo y se dio cuenta que las hadas bailaban. Y entonces se quedó maravillado por tanta sincronización y por la música tan bonita que decidió pues acercarse más y cada vez y entrar. En el momento que entra él dentro de este baile, baila, 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 baila. Entonces su amigo que lo vio, porque un amigo que estaba por ahí pescando, se dio cuenta de lo que sucedía. Él le dijo, él ha entrado al baile de las hadas. Entonces, amarrado con una soga, ayudado por otras personas, decidió sacar a su amigo de ahí. Pero cuando lo sacó, tan solo pudo abrazar y ver a sus parientes, pero ya era un hombre viejo, un anciano, más o menos ya tendría 80, 90 años, que solamente pudo ver a su amigo y este se hizo polvo, ¿no? Se cayó y se hizo polvo. Es lo que pasa cuando se hablan de las hadas, ¿no? De la magia que tienen las hadas, que ayudan a equilibrar la naturaleza y demás. Edgar. Se podría decir que estos seres son de un comportamiento sumamente, son seres chucarreros, ¿no? Que gastan bromas muy pesadas, ¿no? Eh, Pasan el tiempo haciendo estas bromas, ¿no? ¿Con qué fin? Tal vez para su propio entretenimiento, ¿no? Eh, es, eh, ¿Eh? Algo así podría decirse, ¿no? Como que, y también, por ejemplo, en el caso de los duendes, por ejemplo, tratan por ejemplo, acá en Perú tenemos este tipo de duende que se llama el Lichi Ogyo, o el Chuyachaki, si lo habrás escuchado, o el Muki. No sé si habrás escuchado sobre ellos. ¿Hola? Habrás escuchado sobre ellos, pero en esta de esto quiere decir de que ellos se muestran a las campesinas o se roban a veces hasta los bebés que tienen con las campesinas, ¿no? Porque se habla en la selva y en la sierra, por ejemplo, en el caso del Ichi Oyo y el Chuyachaki, por ejemplo, se habla que es un duende, pero bien bajito, huarzudo, de aspecto pues horrible, ¿no? El más feo, pero que siempre para en los ríos. En los ríos, tú sabes que en los ríos, en las partes de la selva, en la parte de Madre de Dios, de acá de Perú, se lavan ropa, ¿no? Se convierten en lavaderos y a veces las mamás van a lavar su ropa con sus niños, mientras que los niños juegan a las pilas del río. Se habla que estos niños son robados, ¿no? Hace 5 años atrás ocurrió que un niño desapareció y fue robado. Entonces lo buscaron, culparon al papá separado y todo lo demás, pero la mamá dijo de que ella había soñado que el Ichi Ogyo se la había llevado para perpetuar su linaje, o sea, su especie, ¿no? Es la creencia que tienen ahí estas personas, ¿no? La creencia que tienen ellos en el Ichiogyo, por ejemplo. En otro lado, por el Cerro de Pasco, también habla un joven que fue secuestrado por estas sirenas, ¿no? Se le han muerto seres secuestrados por estas sirenas y que dice él, cuando él desapareció 2 meses, 2 meses desapareció este jovencito de 15 años. Él dice que estaba al borde del río, al borde de estos ríos helados en Cerro de Pasco, y que esta mujer fea, de aspecto pues horrible, con cara de gallina, algo así, con cuerpo de pez, muy rubia, se lo llevó, y este joven desapareció. Y él dice que abajo de eso hay un mundo,
mundo en el cual hay igual también seres como ellos, y que a él lo que han hecho es procrear con él para perpetuar más su especie. Y a él le dieron la oportunidad de decir, ¿dónde quieres tú quedar? Si quieres quedar acá, reina, porque serías un rey, porque acá todos somos mujeres, bueno, ya estando ella embarazada, esta sirena embarazada, este ser embarazado, me dejas a tu hijo y yo lo voy a criar como si fuera un rey, porque él tiene que ser hombre. Justamente yo te he raptado para que seas un rey. Este chico aparece de la nada, según un reportaje en el Canal 5, en Panamericana Televisión, el programa de Sexto Día, este chico sale así, ¿no? Bien delgado y sale cantando canciones raras, no canciones, sino una especie de, un cántico con una sola letra, ¿no? Es una canción de sirena, lo que él canta, y cuando su mamá lo quería bañar, él dijo, no, ya, bueno, entra y báñate, pues, no, porque estás así todo sucio, y el chico, y la mamá se da cuenta de que escuchan ruidos, se da cuenta de que va a la ducha, va a ver a su hijo y encuentra que el chico está echado en la ducha, moviéndose como un pez, ¿no? Queriendo nadar. Entonces la señora se asusta y comienza pues a llamar al sacerdote, al psicólogo y todo. Y él sostiene su versión, ¿no? Ante un sacerdote y un psicólogo, él se sostiene esta versión, ¿no? Esta versión de que fue raptado y que él eligió irse con su mamá porque sabía que su mamá estaba sola acá. Entonces, eso es lo que cuentan él, ¿no? Estas personas, esos seres, igual también con el Chuyachaki, ¿no? El Chuyachaki también te juega bromas, donde te lleva, donde se disfraza de tu pariente, se disfraza de una persona o de un amigo que te llama, pero el Chuyachaki, lo del Chuyachaki tiene una pata de zorro o de perro, es que la izquierda, que lo identifica, así cuando es tu amigo o tu amiga, pero camina y cojea. Entonces tú tienes que darte cuenta, porque no siempre es la persona que es tu familiar, no es lo que hablan allá en la serie. Mucha gente se desaparece. Se hablan de este Ichioyo, del Chuyachaki, que cuidan y prevalecen la naturaleza, cuidan las especies, aparte de eso, ¿no? Asustan a los cazadores furtivos y demás, ¿no? Y si hablamos también del Muki, que es un ser territorial que ha captado la apariencia de un minero, el Muki, por ejemplo, en el que Muki pues se cuenta una leyenda con Atahualpa, ¿no? Una leyenda con Atahualpa en el que Atahualpa le pide al mismo Muki, al mismo rey de todos los Mukis, este, ¿no? Y ese rey aparece pues enjollado, aparece así pues, ¿no? Tipo Inca, se dice este Muki, ¿no? Igualito que un Inca con sus orejeras, sus anillos, sus cadenas y su penacho ahí su pluma, acá en la cabeza, y este Atahualpa le da un quero lleno de piedras preciosas, de joyas, ¿no? Atahualpa y le pide permiso para poder así cavar en los cerros, en las minas, para poder sacar su mineral, pues, ¿no? Y hacer su armamento y también, pues, descubrir tesoros, ¿no? Se habla de los muki, que el muki, pues, se da permiso. Eso también da pie a que acá en Perú, no sé si será en Uruguay también, existe que el encanto de los cerros o que los cerros los cerros tienen alma, hay cerro hembra, cerro macho, ¿no? El cerro macho es un poco más oscuro, el cerro hembra es un poco más claro, y que también cuando tú subes la cuesta o cuando tú vas a vivir ahí, tienes la necesidad de ofrecer coca, según el folclore de cada país, ¿no? En mi casa acá ofrecen coca, cigarros, palta, vino, ¿no? Les entierran dentro de la tierra para así poder tener una vida, o sea, para poder construir sus casas, para poder cavar, para poder estar o subir la cuesta, ¿no? Hay un cerro en el particular que yo subo, en el que yo siempre he hecho coca y cigarro, porque en ese cerro se habla que se han hecho varios sacrificios, varias cosas, que incluso tiene puertas dimensionales,
pero que es el cerro hembra y que tú tienes que tratar de subir, porque cuando ya nosotros hemos subido sin esa precaución de hacerle el pago, pues nos hemos caído, hemos sufrido varias cosas y hemos visto varias cosas. Cuando se le ha hecho este pago, nos ha dejado tranquilas subir y tranquilos bajar. Edgar. Bueno, acá lo que las creencias en seres elementales no abundan mucho, no se habla mucho por acá, ¿no? De estos seres, por lo cual no hay mucha creencia. Puede ser que en las partes del interior del país se hable más, ¿no? En las afueras, pero en lo que es las ciudades y todo eso, la gente no tiene mucho la creencia en estos seres. Eh, es interesante porque la gente de afuera es la que más tiene estos conocimientos, ¿no? Hasta pueden llegar a creer en los seres elementales como los duendes, hadas, gnomos, ¿no? Y estos demás, ¿no? Y, y bueno, por lo que tú me has contado, la mayoría de estos seres lo que hacen son con el fin de desorientar al ser humano, ¿no? Se puede decir que tienen tipo como un rencor, ¿no? Como que quieren hacerle pagar al ser humano por algo, ¿no? Que les pudieron haber hecho en el pasado. Según lo que yo he investigado y por lo que yo he escuchado por varias personas, se habla que nosotros cuando en un principio el ser humano como ya lo dije, vivían felices, ¿no? Con las hadas, con los duendes, con los elfos, con los gnomos y demás, pero fueron utilizados porque ellos tienen pues ciertos poderes, ¿no? Ellos tienen el poder de desaparecer, aparecer, ocultar cosas, mover cosas, robarse a sus niños. Es más, tienen el poder, por ejemplo, es decir, los duendes, hay personas que hacen tratos con los duendes, por ejemplo, o hacen también, o capturan en Holanda, en Irlanda, no sé, donde abundan más. Entonces, estas hadas, seres elementales, o capturan a estas hadas para pedirles un deseo, ¿no? El deseo, por ejemplo, de tener riqueza. Por ejemplo, acá se dio un caso en Cañete, en un joven que tenía una vinera, era de un hijo de un empresario muy conocido que amaneció, pues, con dos canicas acá en la garganta. Se habla de que los duendes tenían, se habla de que los duendes, y yo en lo personal, por ejemplo, yo he escuchado a estos duendes el sonido clásico de las canicas, ¿no? Qué tan importante es este sonido de las canicas en las que, por ejemplo, a las 2 3 de la mañana, por ejemplo, en la quinta, en donde yo vivía antes, que es era un pasadizo y tenía varios mini departamentos chicos, viviendas para los costados, ¿no? Se hablan de había pues, ¿no? Varios abortos y varias cosas así en las que los duendes, por ejemplo, en las que los duendes pues jugaban con las canicas, se escuchaban a los niños decir, ¿no? Mamá, no quiero salir tan tarde o no me mandes tan tarde a comprar porque ahí hay un duende, los niños lo decían. Incluso en una oportunidad yo lo vi y se escucha este ruido de las canicas y hay gente que les quita estas canicas, en este caso se presume, los trabajadores de esta empresa hablan de que este chico le quitó las canicas al duende para pedirle esto, porque cuando se le hizo la autopsia, ya no encontraron estas canicas, estas famosas canicas, ¿no? De eso se habla, este caso de Cañete, se le hizo la autopsia y ya no le encontraron las canicas. Es cosa muy rara porque los niños, porque las personas, sus tíos lo encontraron asfixiado, como si le hubieran metido dos canicas en la boca y se hubiera muerto ahí. Entonces, lo raro es que cuando hicieron la autopsia es por atragantamiento, pero ¿de qué? Saliva, pues no había nada, no había, entonces dijo su tío, pero hay unas canicas que tenía en la garganta. No, no hay acá nada. Acá tenía dos pelotas, no había nada.
Es decir, cuando tú le quitas las canicas al duende, según los duendólogos, según los estudiosos de las teorías nórdicas, según los estudiosos, es que tú le puedes pedir 3 deseos a un duende. Y hay personas que hacen estos tratos. Es decir, estas canicas que tú dices, entonces es un elemento muy importante para ellos, ¿no? Es como un elemento que te permite ejercer cierto poder sobre ellos, ¿no? Influencia, al tal modo en que ellos te conceden esos pedidos, ¿no? Y es curioso también, investigando, he visto que últimamente estos seres o se dejan mostrar o como que el ser humano tiene la posibilidad de avistarlos con más frecuencia. Eh, ¿A qué lo atribuirías tú? Es que cada vez el ser humano, no en todos, no en todos, en algunos, están evolucionando, es decir, en el tercer ojo están evolucionando en maneras de ver las cosas, ¿no? Algunos están creciendo espiritualmente y es por eso que pueden ver o percibir ciertas presencias, ¿no? Hay otros que tienen la necesidad, como Hitler, como ya lo vuelvo a mencionar, ¿no? De hacer ciertos rituales, ciertos ofrecimientos, ¿no? Para poder ver. En mi caso, por ejemplo, yo he visto duendes, pero porque yo puse laurel, mucho laurel, compré laurel por un tema de venta, compré mucho laurel fresco y eso también atrae a los duendes, yo no lo sabía. Entonces, este laurel hace que los duendes, el laurel fresco al menos, que se habla de este del Ichu, este el duende chiquitito, que se ven que se ven con sus botas y su gorro, ¿no? Y su correa ancha, esos duendes, ¿no? Que se dicen que terminan en el arco iris, así, son los que botan de su ombligo, se habla de que botan el arco iris, y que este arco iris no es más que un ataque que se produce entre dos duendes, ¿no? Es como una pelea entre dos duendes, o se vengan también de los seres humanos que le hicieron daño, que le quitaron sus cosas, por ejemplo, que le quitaron sus canicas, o que, por ejemplo, o que los arriaron feo, ¿no? Porque se dice en una casa hay duendes, mira que hay niños que no lo bautizas, que los duendes lo van a llevar y el niño llora, no puede dormir por la noche, se afiebra y todo lo demás, porque los duendes las usan según la creencia, y pues lo bautizan. En otras para espantarlos, justo en ese mismo rato, hablan grosería, le echan orines humanos, y entonces es ahí cuando los duendes se molestan de cierto modo porque son echados de una manera muy fea, son echados de una manera muy fea, y es ahí donde se vengan, es ahí donde incluso pues según cómo tú en cómo tú hayas procedido, hasta pues tienen deseos hasta de matarte, ¿no? Porque esos sí son muy vengativos, tienen ya de en principio que tienen un humor negro, son muy vengativos, ¿no? Los vendes tanto como las hadas también se hablan de que también pues, ¿no? Se llevan a los humanos y mueren ahí, pues, ¿no? Los humanos si tratan, mientras que se en el mundo de las hadas, se habla incluso de las hadas, se menciona de ellas hasta en la historia del rey Arturo, ¿no? Se habla de ellas, ¿no? De una dimensión desconocida, de dimensiones paralelas en las que se viven, en las que viven ahí, ¿no? Y que ayudan a los prisioneros, dándoles comida, todo, pero si los prisioneros salen de esa cárcel, de esa dimensión, pues los prisioneros automáticamente, pues desaparecen, mueren, ¿no? Es preferible para ellos que se habla de eso, pero más he escuchado hoy en día hablar de los duendes como seres quizás vengativos, porque son pues muy, en demasía son castigados así por las personas para que no se lleven a sus niños, ¿no? Interesante lo que dijiste sobre los arcoíris, ¿no?
que es un ataque mutuo entre duendes, ¿no? Acá, en los que creen, ¿no? Como ya te dije, que la mayoría de la gente es la gente de afuera, ¿no? Según el folclore de acá, de esta zona, en los arcoíris, es decir, al final, a donde termina el arco iris, la gente va a buscar al pie de esos arcoíris esa tan nombrada olla llena de oro, ¿no? Que pertenece a los duendes. O también que los arcoíris vendría a ser como un pasaje a otra dimensión también, ¿no? No sé si en tu país o tú tenías ese folclore en cuenta. No, en mi país, por ejemplo, acá en mi país, cuando se ve arcoíris, se habla de que, o sea, por ejemplo, cuando se habla de tener suerte, ¿no? Para nosotros es el que ve el primero, la primera vez, cuando tú ves mira un arco, conoces un grupo de gente, tú dices, mira un arcoíris, o sale un arcoíris justo cuando tienes algún problema, es como que un augurio de buena suerte, ¿no? En mi caso, ¿no? Acá en mi país, según mi folclore también cuentan, como ya te he dicho, en la sierra, esto es acá en Lima, en la costa, pero en la sierra es otro folclore, es otra creencia. El Ichu, por ejemplo, se habla de ataques de duendes, incluso se habla hasta de brujería. Se habla que hay brujos, los compactados, hacen trato con ellos, con los gnomos, con los guardianes y sacrificios para así poder tener, y ese arco iris a veces le cae a una persona y esa persona la matan, ¿no? Se hablan que son peleas entre un brujo compactado, cuando el brujo compactado no le, no le cumple con lo que han acordado. El lichu es la manera como lo mata. Del ombligo sale el arco iris, y lo mata a este brujo si es que no ha cumplido con lo que ellos han acordado, ¿no? Es decir, por ejemplo, ellos piden una vida de un niño, piden, por ejemplo, coca o dinero o joyas, y es así como es que ellos se vengan por no cumplir con lo que se les atribuyó, ¿no? Se les pidió. Eso se habla. Y por ejemplo, en la selva se habla ¿no? Se habla de que también cuando tú ves un arco iris, se abren ciertas puertas también, ¿no? Dimensionales en las que tú puedes ir a otro sitio, que se abren ciudades incluso donde tienen todo de oro, pero en que tú no, después ya no puedes salir. Por eso mucha gente que ha ido en busca del arco iris, como se dice, después ya no han vuelto, ¿no? No han vuelto o no, ya no han desaparecido en esa dimensión. Edgar. Tengo una pregunta aquí en el chat. eh, de Rosencross. Pregunta, si te llaman, ¿son duendes? Si estuvieras en la serranía de Perú, si estuvieras en la serranía de Perú, Rosen, tal vez fuera el Chuyachaki, que es el que también, como ya dije hace un momento, te disfraza para llamar. Los duendes también suelen llamarte. Por ejemplo, en mi caso, yo vivía en la casa de mi abuelita y en la casa de mi abuelita había higuera, en la higuera y también habían honguitos y también habían paltas, se dice donde naturalmente habitan los duendes. Y los duendes sí, también te llaman para molestarte, te llaman incluso para pues, manosearte, ¿no? Acosarte sexualmente también algunos duendes, ¿no? Y también para llevarse también a los niños. A quien hace caso, a veces en una oportunidad llamaban o se reían, tú escuchas que alguien se ríe y tú pues sin querer vas, ¿no? A mirar donde no hay nada y a veces encuentras pues viejitos chiquitos como los que se ha encontrado, por ejemplo, acá en Perú existe lo que es el hipódromo de Monterrico, que es donde se realizan las carreras de caballo, y en la puerta número 7 es donde se habla, donde están las caballerías, donde se habla, donde está más pesado, donde se dice que antes, donde era muy, muy lejos, pues habían violado personas, se habían suicidado, habían matado gente,
y incluso se ve que los caballos pues están pues inquietos ahí, ¿no? En esa parte. Y en una oportunidad un vigilante fue asustado porque era nuevo y no sabía que ahí en esas zonas se tenía que quedar de 2 o de 3 vigilantes. Pero él se quedó solito y lo llamaban por su nombre, él pensó que era el capitán, o sea, el supervisor de ahí, él decidió ir a ver pensando que era esta persona y fue a ver y encontró pues niñitos, bien niñitos, chiquititos, viejitos, con orejas puntiagudas y que jugaban entre, él se asustó mucho y pues gritó, ¿no? Pues gritó desesperadamente, corrió y no hallaba el camino a donde irse, pero pues fue encontrado por sus compañeros ya babeando, botando espuma por la boca, porque pues se asustó demasiado, ¿no? Y los duendes pues se ríen, ¿no? Porque ellos piensan que tienen que es normal entre ellos, pues, ¿no? Pero la apariencia de ellos ya asusta ya. Gracias, Rosen, por tu pregunta. Edgar. Dicho desde el principio, estos seres elementales vendrían a ser mucho más antiguos que el mismo Dios, ¿no? Eh, Originarios de la tierra, ¿no? Es decir, como tú dijiste, ellos al ver el comportamiento del ser humano, ellos le pidieron a la madre tierra que los trasladara a otra dimensión, ¿no? Es decir, el lugar principal de ellos siempre fue esta dimensión, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál sería la procedencia, si tú sabrías decirme de ellos, un creador de ellos, o fue o son creaciones de la madre tierra? Se habla en la teoría nórdica celta que las hadas y las hadas driadas son las, las almas de los druidas, es decir, sacerdotes celtas que fueron, que murieron, pues, ¿no? Que murieron, difundiendo los dioses celtas, los dioses paganos celtas, ¿no? Antes de que viniera el cristianismo. Se habla también de que los duendes día de hoy no son duendes así, no son elementales puros, por así decirlo, ¿no? Como eh, por ejemplo, como los no elfos, ¿no? Que conceden deseos y demás. Se habla de que ya estos duendes, como son muy territoriales, porque como tú dijiste, como ya hemos dicho, la madre tierra, Gaia, acá en mi país, en mi folclore, la mamá Pacha, ¿cómo se llama? Les concedió ser seres interdimensionales, ¿no? Para poder vivir más o menos ellos en paz, ¿no? Con nosotros, ¿no? Porque nosotros lo explotamos según lo que cuentan, ¿no? Según mi investigación, para mí los seres, los duendes son seres, mm, según creados por también imaginación o por folclore, y en mi caso, para mi creencia, para mí los duendes son seres elementales creados por la madre tierra, por Gaia, por la mamá Pacha. Ujú. Bien, el planeta Tierra, es decir, como ustedes dicen, la Pachamama, es un espíritu el que gobierna el planeta, o es la Tierra misma que tiene vida propia y más allá una conciencia, ¿no? Es consciente de sí mismo. Por ejemplo, a mí, en el folclore peruano, existe la fiesta del Inti Raymi, que es la que se venera al dios Sol. También se habla de la fiesta de la Mamapacha, en la que se hacen sacrificios de una llama para que la cosecha esté buena, para que la cosecha y todo lo demás estemos protegidos por ella. El pago a la mamapacha en la serranía es indispensable. Por ejemplo, los mineros no se atreven a hacer nada
si es que no le pagan, si es que el jefe no le hace el pago a la mamá Pacha, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? El minero, por ejemplo, no se atreve, y los que vienen no se atreven a moverse o a cavar un socavón si es que no le entierran paltas, no le entierran licor, no le entierran coca, cigarros al cerro, ¿no? Se ha dado casos en que, por ejemplo, cuando tú no le entregas este pago, ¿no? Por ejemplo, en este Cerro Pilán, en el Cerro Pilán, donde exista, donde hoy por hoy hay muchos avistamientos ovnis, ¿no? Donde se habla que es una ciudad intraterrena, hace muchos años atrás, en el Cerro Pilán se habla de un señor con su hijito, que hacían pastar a sus ovejitas, ¿no? Que hacían caminar a sus burritos, y que el señor caminando en el Cerro Pilán, vio una hollada, en una hollada donde había hierba más fresca para que los animalitos pasteen, ¿no? Y los burritos tomen agua, descansen un poco, pero ellos vieron bastante oro. Entonces el señor con su hijito pequeño, Tadeo, ¿ya? Llenó sus alforjas de los burros y de los burritos y de sus ovejas con todo lo que podía. Entonces, como él era pues conocedor de las rutas por donde se iban desde el Cerro Pilán hasta su pueblo, entonces él decidió caminar, pero llegado a mitad de camino, volvía a regresar a la hollada. Eso sucedió como 5 veces. Entonces el señor se dio cuenta de que ya estando él cansado, su hijito también y los animales también estando cansados ya, él se dio cuenta de que era el encanto del cerro. Es decir, ¿no? El encanto del cerro que lo hizo, que le hizo, que le hacía ver oro, que le hacía ver oro y que ¿cómo se llama este? Que pues ya, pues, ¿no? Que le hacía ver oro y que hacía pues para que él se quedase ahí. Entonces él decidió vaciar todas las alforjas del oro, dejar todo el oro ahí e irse con todos los animales y por fin ahí encontró el camino a su pueblo. Pero cuando él estaba pasteando sus animales eran las 6 de la mañana. Cuando él regresó, él más o menos calculaba que eran por lo menos pues mediodía mediodía y no, habían pasado 2 días de aquello que ellos estaban paseando. Es decir, un día más o un momento o 2 intentos más y ya morían ahí, dentro de la hollada y ya nunca más se desaparecían con todos los animales. Esa historia de oro, por ejemplo, cuando tú no le pagas a la tierra o el diablo te tienta, por así decirlo, así se conoce, ¿no? Cuando tú no le haces el pago a la tierra para andar tranquilo, le tiras, le entierras coca o cigarros, es lo que ese es lo que él te hace para que se quede con tu alma. Esta historia del oro, ¿no? En otros países, por ejemplo en México, son conocidas como las tentaciones del diablo, que las hacen, allá son tentaciones del diablo, allá acá lo llamamos los tapados, ¿no? Los famosos tapados, que pues te hacen ver oro donde no lo hay, y pues al final llega termina que si no te das cuenta, termina quedándose con tu alma, ¿no? Con tu espíritu. Como Edgar, que, sí, como que pide una retribución, ¿no? Un pago ¿cómo es? Por los servicios prestados y esto, ¿no? Una pregunta, estos seres, cada uno tiene un elemento así en común, por ejemplo, eh, el fuego, agua, aire, ¿no? Sí, en sí, están separados por los diferentes 5 elementos. por ejemplo, en este caso separado por elementos, se da en las hadas. En las hadas, por ejemplo, ya hemos dicho que las dríadas son de la naturaleza, están en los árboles. Las ninfas son las que están en los ríos, y las sílfides son las que están en el viento, ¿no? Son las que controlan el viento, por así decirlo.
¿no? Porque si tú te has dado cuenta en los últimos acontecimientos, si tú te has dado cuenta, por ejemplo, se dicen que a veces las hadas conviven con nosotros, pero que no son visibles a todos al ojo humano, ¿no? Que hay que meditar un poco, que hay que llamarlas, por ejemplo, en los sitios donde, por ejemplo, se habla acá acá en mi país existe una parte donde se llama Cieneguilla, que es bastante verdosa, tiene como una especie de bosque, es así, donde hay mucha naturaleza, en la cual se van bastantes personas que meditan, ¿ya? Se dice que son visitadas por las hadas, se dicen que son visitadas por las hadas, y ellas pues, ¿qué hacen para que las hadas tienen música, por ejemplo, ponen música de tambores, ruidos de naturaleza, flores, eh, se dicen que duermen con la ventana, es todo un tema, duermen con la ventana abierta para que las hadas las visiten, ¿no? Por eso incluso a veces que le dejan, por ejemplo, flores frescas y tú pides, ¿no? ¿Sabes? Le dices, no sabes qué, querida, bienvenidas hadas del bosque, bienvenidas druidas o ninfas, ¿no? Las hadas del viento, quisiera pedir, por favor, que mañana tengamos según los maestros de la meditación, el Reiki, te habla de que ellos piden que tengan un clima agradable para que mañana puedan enseñar a las personas, ¿no? Para que mañana puedan tener un clima favorable en el que ellos puedan meditar y poder enseñar a sus pupilos, ¿no? Cómo se realiza una meditación en la cual ellos también pueden contactar con ellas. Se dice que las hadas yo he conocido una vidente con la que ella me cuenta que ha hablado con una hada. O sea, no es una hada, es una reencarnación de hada, ¿no? Se dice de que ella me cuenta de que a su consultorio fue esta chica muy bajita, muy delgadita, como este personaje de Dinkelberg, no sé si lo conocerás de Disney, este personaje de Dinkelberg o ese de Frozen, ¿no? Estas haditas del hielo, que come, y esta chica dice que ella pues la miró raro porque cuando le leyó las cartas no tenía pasado. Su pasado era pues un pasado, no tenía pasado, porque si todas las personas, los humanos normal, tenemos pasado, ¿no? En que hemos reencarnado según tu creencia. Pero esta persona no tenía pasado. Entonces ella le pregunta, ¿por qué o sea, tú no eres, le dijo, una persona normal, tuyo. Dijo, sí, yo soy una hada. Yo he sido una hada y he reencarnado en un ser humano. ¿Por qué? Porque estuve enferma. Enferma, no destruyeron la parte donde yo estaba, donde mis amigas y yo estábamos, y yo reencarné me tocó reencarnar en esta persona. Soy vegetariana, solamente como esto y esto. ¿Y por qué has venido? Le preguntan, ¿no? Es que yo quiero contar, yo extraño mucho mi otra vida de donde era hada y quisiera contactar con mis orígenes, ¿no? Entonces ella le tomó la mano y mediante una visión le dio ciertas coordenadas y donde ella podía ir y podía contactarse con los seres elementales en los que ella era antes, ¿no? Es un poquito fantástico de creer, pero es muy posible, ¿no? Porque si tú vas a estos sitios en Irlanda, por ejemplo, donde son veneradas, si tú vas, por ejemplo, a Holanda, donde hay mucha vegetación, donde sí se conserva bastante la naturaleza, podrás contactar con ellas según lo que se dice y podrás, pues, ¿cómo se llama? Ver quizás, ¿no? Algunas de ellas. Tú decías al principio, estos seres se convocan, ¿no? Tanto para pedirles favores o deseos, ¿no? Los cuales después hay que retribuir
mejor dicho, efectuar el pago por ese deseo o favor, ¿no? Claro, sí. Estos seres al invocarlos, después obviamente los tenés que despedir, ¿no? Correctamente, supongo, ¿no? ¿Habría algún prejuicio para el que los convoca si no lo hace bien? O si después de convocarlos y pedirles, si no los despide bien, podría eh, causar alguna mala repercusión. Por ejemplo, en mi caso, yo no haría tratos con los duendes, ¿no? No, para mí no sé si tiene, por lo mismo que tienen un humor muy negro, para mí no me nace como, como personas para hacer para hacer favores, para hacer tratos, ¿no? Hay duendes, como te repito, hay clases, los gnomos, los elfos, ¿no? Las clases de duendes que hay según el folclore, ¿no? Entonces, para mí los duendes no son favoritos en hacer tratos, ¿no? Porque, pero hay un ritual, hay varios en sí, según el folclore, pero según hay un ritual en el cual tú los puedes llamar, pero cuando tú le haces un altar a un duende, ¿no? Cuando tú le haces un altar a un duende y le pones su vela verde, le pones su licor, le pones miel, le pones un cigarro o coca, ¿no? Y tú le haces un altar e invocas al duende, tú no puedes ya volver a tocar ese altar, no lo puedes volver a tocar. Lo tienes que seguir manteniendo y porque los duendes son seres territoriales, como ya dije, ¿no? Si tú después, de ahí no hay una manera amigable, como tú me has dicho, de despedirlos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues cuando yo tenía una hija chiquita, a mi bebita, cuando todavía no la bautizaba, y tenía, pues tuve que lidiar con uno que otro duendecillo, por así decirlo, es cuando yo he querido botarlos, yo no sabía en ese entonces, de una manera así, me han pasado cosas, se me han perdido mi plata, se han perdido llaves, he tenido retrasos, ¿no? Cuando yo he querido votar a los duendes es un poco fastidioso. Pero en las hadas es un poco más difícil para contactarlas, pero no imposible. Habrá que meditar mucho, habrá que buscar un sitio para invocarlas, un ambiente distinto, porque ellas pues son más de la música, más del viento, por así decirlo, un poco más delicadas, ¿no? Pero también hay su parte, como todo, como en todo, hay parte buena y parte mala, el yin y el yang, ¿no? Pero siempre hay que tener un poco de cuidado en esto, ¿no? Porque, ¿qué le puedes tú pedir a un duende? No le vas a pedir la paz mundial, el que menos le pide dinero, el que menos le pide, pues, que se vengue de alguien o que vaya a fastidiar a la casa de alguien para que, por así decirlo, ¿no? Para hacerle una broma o así, ¿no? Igual que le puedes pedir tú nada. Por ejemplo, a veces a la hada también se le puede pedir, no le puedes pedir tu salud, no le puedes pedir eso. Entonces, yo pienso que para hacer tratos con estos seres elementales hay que tener una guía, alguien que sepa mucho más de lo que yo te pueda decir para que para que te pueda guiar bien, ¿no? Una guía un guía espiritual un poco más entendido en la materia para que te pueda guiar bien. Pero en el caso, como yo te repito, yo no haría tratos con duendes, no haría tratos con ellos, ¿no? Por así decirlo. Edgar, Sí, no son seres muy confiables en sí, ¿no? no. Eh, Confiables en que mismo una vez que los convocas, en vez de que cumplan tu deseo, ¿no? De, como tú dices, de molestar a alguien o hacerle la vida imposible, que después no te acompañen en tu día a día y te molesten a ti también, ¿no? Ujú. Y tú dices que las hadas son más difíciles
de llamar o invocar, ¿no? A través de meditación, dices tú. Este, A través de meditación o de algo que tú puedas, según pasos a seguir, ¿no? Pero yo, yo creo que eso es algo que te tiene que conocer más, ¿no? Tienen que tratar de, por ejemplo, una vidente, por ejemplo, una clarividente, te podría, o una angióloga, te podría dar un poco, no, una clarividente o una vidente, podría darte un poco más de señas de cómo podrías contactarlas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo he hecho el intento de poder contactar con ellas, pero no, o sea, son intentos fallidos, ¿no? Intentos que no han estado a mi alcance, ¿no? O tal vez sí lo he logrado, pero no las he visto. No he puesto, por ejemplo, he puesto miel, he puesto música suave, he abierto mis ventanas, he dormido con las ventanas abiertas. He sentido algo de paz, pero no es algo que a mí me ha convencido como para poder, este, mm, encontrarlas, ¿no? Para poder ubicarlas y decirte, sí, yo también he podido, ¿no? Porque si yo lo hubiese hecho, te diría, pero en mi caso te digo, no. Tal vez hay alguien que sí lo haya hecho, pero como te repito, para mí debe haber alguna persona que tenga un conocimiento más extra de meditación en este caso y poder contactarlas, porque ellos son de seres elementales, como ya dije. eh, estos seres se les llaman espíritu de la naturaleza, ¿no? Pero más que espíritus son seres vivientes, ¿no? Que tienen ciertos poderes místicos, ¿no? Eh, Estos seres se podría decir que tienen una vida infinita o tienen sus limitaciones en cuanto a su mortalidad, ¿no? O inmortalidad. Por ejemplo, las hadas o las dríadas que viven en la naturaleza o viven en los ríos así, y que ya, por ejemplo, acá son deforestadas, ellas no tienen dónde vivir. Ellas, cuando tú a una driada, cuando tú talas un árbol, se habla de que las driadas también sufren lo mismo que el árbol. Y es por eso que se mueren. Si no encuentran se mueren. Las criadas se mueren. Si las ninfas no encuentran un lugar, o no, donde pues donde estar en los ríos, donde florecer cerca de ellos, también se mueren. O sea, por eso es que se dice que las hadas son seres territoriales que cuidan mucho la naturaleza, que cuidan mucho la naturaleza, mm, que cuidan mucho la naturaleza, que cuidan mucho mm, los ríos, ¿no? Los animales, la vegetación en lo especial. Sí, por eso mismo son territoriales y a veces hasta no se fijan en si tienen que dañar a un ser humano, ¿no? Porque si, como tú dices, al talar un árbol, ¿no? Estás acabando con la vida de con la vida de estos seres, eso quiere decir, vaya, si entonces el ser humano a diario como que mantiene una guerra continua con estos seres, ¿no? Porque el ser humano lo que hace todos los días en todas partes del mundo es talar, ¿no? Los árboles. Entonces se puede decir que también es por eso que estos seres, si no miden a la hora de, ¿cómo es? Como así decirle, No de tienen, joder a un ser humano, ¿no? claro, no tienen dónde vivir, pues, no tienen dónde vivir, no tienen dónde vivir, o sea, se frustra el lugar donde ellos viven. Si ellos tienen que vivir en la naturaleza, ellos viven en la naturaleza, en los ríos,
¿no? Por ejemplo, se habla de las sirenas, ¿no? O de las hadas que se convierten en mitad pez, ¿no? Mm, por ejemplo, se habla de ellas que pues optan por eso, pero tienen que, o sea, no viven en ríos llenos de basura, no viven en lugares llenos de contaminación. Buscan un lugar para poder vivir y al no tenerlo se mueren, ¿no? O van a su otra dimensión, ¿no? Son como seres, como ya dije, son seres dimensionales y vivirán ahí, pero en este caso, acá es difícil. Por ejemplo, acá yo no, como te dije, no podría. En caso, si por ejemplo mi casa fuera en el bosque o fuera, o fuera en otro lugar donde no hubiera, por ejemplo, estas antenas de internet, las antenas del televisor, todo esto que, estas ondas, las ondas electromagnéticas que pues interfieren mucho con el contacto de estos seres, otra sería la historia, ¿no? Yo te estuviera contando, por ejemplo, cómo me pude contactar con ellos y cosas así. Entonces, esos cuentos de antaño, ¿no? Cuando los marineros en alta mar, ¿no? Decían que escuchaban en los cantos de las sirenas y estos eran, como por así decir, hipnotizados por ese canto, ¿no? Que los llevaba a saltar del barco y es cuando se volvían presas fáciles de estos seres, ¿no? Entonces, sirenas como tal, como especie marina no eran, entonces dices tú, eran estas típicas hadas. Claro, las sirenas son seres elementales, ¿no? Que se complementan con los gnomos, con los elfos, con los duendes, con las driadas y todo lo demás. Como ya dije, las sirenas lo que buscan es perpetuar su especie. Si no hubiera, por ejemplo, niños raptados, si no hubiera, por ejemplo, jóvenes que hubieran muerto así, se habla, por ejemplo, acá en el Callao, te contaré, existe la fortaleza del Real Felipe, en las cuales los soldados hacen sus servicios ahí, ¿no? Por las noches están ahí en la torre haciendo su servicio, y ellos cuentan, yo tengo un tío que hace 20 años atrás, 25 años atrás estuvo ahí, y comenzó a contar de que él, en lo alto de la torre, para el Callao, para el puerto del Callao, había visto una especie de un pez, una cola de un pez dorado que nadaba, ¿no? Por la isla San Lorenzo, por esta isla, ¿no? Nadaba así. Y no, una mujer, como mujer de cabellos largos, como un pez con cabellos largos. Es lo que cuenta él, ¿no? Y después se cuenta también también en Cerro de Pasco, en esas aguas heladas de Cerro de Pasco, que también se han visto, como ya conté el caso de este joven que fue raptado, que se han visto apariciones, ¿no? Los ingenieros de metalurgia, los mineros pueden dar mucha fe de esto, ¿no? Esto que estoy hablando vengo recogiéndolo de hace años atrás, son conversaciones con ingenieros, con mineros, con personas que están ahí, ¿no? Que dicen, ¿no? Que muy temprano, a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, se las ve, ¿no? Y tienen eh, no tienen esa voz angelical como las pintan en Disney, ¿no? Son como como una gallina que cacarea, algo así, ¿no? Es algo así es su voz y su cara, son feas. Eso es lo que cuentan ellos allá en Cerro de Pasco. Y lo que me contó mi tío que acá se veía en el puerto de Callao, pues era una mujer de cuerpo de guitarra, ¿no? Dorados, cabellos dorados, que pues se desplazaba por todo el puerto del Callao, ¿no? Y que no solamente él, sino también sus compañeros también han dicho que se ven, ¿no? Edgar, Es, es decir, estas hadas
no son como tal y las pintan, ¿no? Tipo Disney, ¿no? Bellas mujeres, con delicado cuerpo, una voz angelical, ¿no? Muy por lo contrario, son seres muy poco agradables a la vista y con una voz muy poco llamativa, ¿no? Eh, Tú dirías algo así, una voz chillona, ¿no? Claro, como una gallina que cacarea, pues, ¿no? Una gallina que cacarea. Así es como, según lo que cuentan, que así se oye. En Cajamarca también en las lagunas se cuentan también, se hablan de ellas, ¿no? Que son como gallinas que cacarean o que nunca se ha escuchado una sirena. Pero también hace muchos años, 20 años atrás, en el Canal 4 de mi país, vi un documental que hablaban de los ermitaños, de los seres, de unas personas que vivían solas, ¿no? Ermitaños. Había un hombre que hablaba que vivía con las ratas y que él a las ratas les daba de comer. Y que él, en un principio, cuando él fue a vivir a ese basurero, las ratas lo querían morder, pero él comenzó a hacer una ollita donde les preparaba su comida y que les daba de comer a estas ratas y que ellas sabían y lo cuidaban, por así decirlo, ¿no? Y que en una oportunidad él estaba, pues, ¿no? Como todos los días, mirando al mar, porque es lo único que puede hacer, lo único que sabía hacer, mirar al mar por la noche, y él comenzó a ver una mujer con cuerpo de guitarra, cabellos largos plateados, y él comenzó pues a mirar, se hipnotizó por ella, ¿no? Se hipnotizó y lo único que sintió que lo hizo reaccionar fue la mordida de las ratas. Una de las ratas le mordió el pie y él se reaccionó y cuando reaccionó ya tenía ya la mitad del cuerpo la mitad del cuerpo en el mar, dentro del mar, ¿no? Entonces, él se dio cuenta y se fue a la orilla. Entonces, mm, cosas como esta que yo he ido recogiendo como te digo, hace mucho tiempo, se oyen, ¿no? Se hablan de ellos, como te digo, son seres que siempre han vivido con nosotros, pero que siempre tratan de perpetuar su especie, ¿no? Es decir, de perpetuar siempre su, su especie para no perder ¿no? Como a nosotros también, ¿no? Que nos escaparíamos a otro planeta para perpetuar siempre nuestra especie. Eso es más o menos lo que tratan también de hacer ellos, ¿no? Claro, y si la ocasión lo amerita, es defendernos contra los que ya habitan ese planeta, ¿no? Como tú dices. En ese modo esos hacen también, tratan de subsistir en un mundo en el cual nosotros predominamos, ¿no? Como especie. Entonces ellos eh, podría decirse que están en desventaja, ¿no? Eh, Así. eh, claro, y la arma que tienen estas sirenas es el encantamiento, ¿no? El hipnotizar al ser humano. Ujú. Y, y bien, dinos, ¿qué otras especies de ser elementales, además de los gnomos, duendes, elfos y estas, eh, como es, hadas, qué otros seres más podrían existir? Ellos son los más importantes, y también no hemos hablado de las ninfas, ¿no? De las ninfas que son, de las sílfides, perdón, que son, hadas de los vientos, que son las hadas de los vientos, que son las que ayudan, por ejemplo, ¿no? A llevar las semillas, ¿no? El polen y las semillas como la que ayudan a hacer la fotosíntesis, cuando se cosecha, se siembran florecitas. Cuando tú cosechas, y por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, cuando yo era muy niña en la casa de mi abuelita,
el terreno, la casa de la abuelita era muy grande, entonces habían dos casas y en el medio mi abuelito había hecho un vivero donde habían esas plantitas que parecen unas campanitas que se llamaban floripondios, habían nísperos, habían margaritas y habían esas florecitas trapecios. En una oportunidad, mi tía es que es amante de las flores, porque ella sí es amante de las flores, ella sí le tiraba, ella misma con sus propias manos, pues palaba, le tiraba pico, hacía todo, todo lo posible para que crezcan, y tenía unas manos muy buenas para que crezcan flores y plantas. Entonces, ella, todo lo que ella sembraba, crecía. Entonces, en una oportunidad, ella en un apagón por el tiempo del terrorismo, ella nos contó, o algo que recién se acordaba, dijo, oye chicos, ¿sabes qué? Le contó, ¿no? A toda la familia de que ella había visto como una mariposita brillante. Entonces mi abuelito dijo, pero debe ser una luciérnaga. Entonces dijo, pero no son lugares de luz. Si hubiera las luciérnagas no son una, son varias luciérnagas, ¿no? Son, o sea, las luciérnagas no son, no vienen una solamente como las mariposas, ¿no? O como las palomas, vienen varias. Entonces, las luciérnagas no pueden ser. Pero ella dice que ella vio una especie de cosita ahí, de una como mariposita brillante que se desapareció, que así pasó por ¿no? Pasó por los floriponios y se desapareció. Entonces, ese ser, este ser que apareció, se notaba muy bonito, porque yo incluso, como había agua por momentos, yo, chica de 8 años, en la niña, pues no trataba de regar las plantas cuando ella no estaba, cuando tenía que ir a trabajar, o sea, yo cuidaba eso, regaba las plantas cuando había agua. Siempre sentí un poco de paz de niña, pero nunca vi algo como eso, algo parecido a eso. Solamente tengo ese testimonio de mi tía, ¿no? Tengo ese testimonio y de los perros que ladraban de vez en cuando mirando a las flores. Había una especie de una parte donde había muchas flores y donde los perros a veces ladraban. Pero pues, o sea, nadie le prestaba atención. Yo, pues no, no, en ese momento no sabía que eran hadas, driadas, no tenía conocimiento, pero ahora, pues, con lo que uno ya sabe, pues, se da cuenta de que tal vez, ¿no? Pudo haber sido hadas que estuviesen viviendo ahí, ¿no? Con el tiempo, cuando pues, mi tía se casó, desapareció todas esas flores, ¿no? Ya no hubo quien las cuidase y todo eso se desapareció, ¿no? Toda esa magia, por así decirlo, se desapareció. ¿No? Entonces, por eso digo, donde las hadas donde están en todo lo que es vegetación. Por eso digo, hay sitios de meditación, que gente pues se va a cienería, sitios ahí donde hay mucha vegetación y se van ahí a meditar para contactar con estos seres. Por eso. Edgar, Sí, sí, interesante el contacto con estos seres, obvio, de lejos, ¿no? No un contacto directo. Sí, tú comentaste que al sentir la presencia de estos seres, no te sentías con miedo, sino tranquila, si mal no entendí, ¿no? sí, Eh, un claro, poco, el- es sabido que el instinto humano, cuando, cuando percibe algo que hace correr peligro su vida o su integridad física, surge una alarma, ¿no? El cuerpo mismo te avisa que algo anda mal. Entonces, en esa ocasión, eh, por lo que veo, ese ser no tenía mala intención en ese momento, ¿no? ujú, Este, eh, Estaba en lo suyo simplemente y tú obviamente no molestaste su cotidianidad con sus quehaceres, ¿no? Entonces no te hizo nada, es decir, ellos no reaccionan, sino ven una reacción tuya. claro, en ese momento se siente solamente paz, porque yo también ahí, cuando yo regaba las plantas y me ocupaba, por ejemplo, de hacer eso, cada quien tiene sus deberes, entonces cuando yo me ocupaba, por ejemplo, de hacer esos deberes,
yo sentía, pero también cuando ya mi tía se fue de esta casa, ya casada, se fue de la casa, entonces estas plantas desaparecieron y comenzaron a aparecer seres ya de otra dimensión, por así decirlo, duendes, ¿no? Porque yo de muy jovencita sí los he visto pero los duendes, duendes que como ya preguntó que te llaman, sí, sí llaman, molestan, te acosan sexualmente también. Hay duendes que te acosan sexualmente porque conmigo lo han hecho. Entonces, se habla así, de que los duendes acosan a las señoritas, incluso dicen que las violan y este niño que nace son robados por ellos para seguir perpetuando su linaje, ¿no? Su especie. ¿No? Por así, y en ese entonces yo tenía pues 12, 13 años, 14, una señorita, ¿qué voy a, pues ¿no? No, esto recuerdo mucho porque mi tía me dijo, me advirtió, ten cuidado que te estén llamando, o ten cuidado en la noche, cierra la ventana, pero como yo tenía calor, entonces a mí me daba igual, porque yo me moría de calor, abría con la ventana abierta, y eso fue lo que me pasó, pero como mi tía dormía al costado mío, pues yo grité y mi tía me auxilió. En este caso, sí, ella sí lo llegó a ver, ¿no? Eran unos tres cositas así verdes con sus orejas puntiagudas, pero lo raro que vio ella fue que tenían pañal, ¿no? En este caso, esto cabe en la clase de duendes, pero los duendes que se dicen que son eh, abortos, ¿no? Son niños abortados, ¿no? Son niños embarazos interrumpidos y son niños pues abortados no bautizados. De eso se habla. Edgar. Interesante lo que dices. Tú dices que los duendes, por así decir, pueden copular con un ser humano, ¿no? Eh, y entonces estos pueden dejar, por ejemplo, un duende puede dejar a una mujer embarazada, ¿no? Y para así como tú dices, continuar con su especie. Su linaje, sí. Es como, por ejemplo, si te hablo, por ejemplo, de estos seres elementales, también te puedo hablar del delfín rosado. El delfín rosado es conocido como que se habla de él como podría decir, podría caber en el mundo de los seres elementales que existen en el Amazonas. El delfín rosado se dice que hay momentos en que este delfín se convierte en un joven que en realidad es el demonio, dicen, ¿no? Que baila, que siempre para con un sombrero y que se parece en las fiestas de San Juan, de San Juan o de San Pedro y San Pablo, que son fechas ahí de festividad allá en la selva, y que estos seres, ese delfín es un joven muy guapo que saca a bailar doncellas, a señoritas, ¿no? Saca a bailar doncellas en especial y que baila, baila, baila con ellas y que al día siguiente, y que tiene relaciones con ellas. Al día siguiente, estas señoritas bueno, ya bajando el mes, salen embarazadas y ellas no saben de quién, hablan de un joven, entonces se habla en las tribus ahí que son embarazadas por el delfín y que después nacen niños hermosos, de ojos azules, rubios, ¿no? Sabiendo que la etnia ya son pues trigueños, de otro tipo de rasgos. Salen niños pues hermosos que después son raptados y muy difícilmente son criados después por la mamá, ¿no? Así, es la leyenda que se teje el desfile, por eso que en las fiestas de San Pedro y San Pablo, las mamás advierten a las hijas para que tengan cuidado con quienes bailan, con quienes son sus parejas, ¿no? Se habla de que siempre para con su sombrero, porque acá en la parte de la mollera, la parte de la cabeza, tiene un hueco donde respira, como el delfín. Esa es una leyenda, una creencia, esa es algo que se ha escuchado y casos que se han visto, casos que se han han salido por televisión, que han tenido testimonios, incluso de jovencitas, ¿no? De jovencitas
que dicen, ¿no? Yo bailé con un joven muy simpático, con un sombrero, paraba de blanco, ojos azules, rubio, después tomamos, me acuerdo, y después ya no me acuerdo más. Me acuerdo, y amanecí ya por el matorral ahí, por casi cerca al río, amanecí durmiendo, amanecí por ahí, y pues después, después de 2, 3 salí embarazada. Entonces, y después mi bebé desaparece, ¿no? O en otros casos, pues los bebés se quedan ahí según cómo lo cuide la madre. Son casos que han tenido ocurrencias policiales, por eso no cabe no cabe en la faceta de leyenda, ¿no? Son casos que tienen ocurrencias policiales. Entonces, no es una leyenda, es algo es algo que sucede y que, bueno, pues es un poco difícil de comprobar, ¿no? Pero sí sucede. Edgar. Sí, es decir, estos seres eh, pref- prefieren copular con las mujeres humanas porque las ve más bonitas, más atrayentes, o porque no tienen su contrapar femenino. Claro, porque seguramente no existirá la duenda, no existe una duenda, dice, existen elfos, duendes, ¿no? Y en todo caso su contraparte serían las hadas, ¿no? Pero se habla de que las hadas, en el tiempo que existían, vivían en armonía con el hombre, se hablaba de que las hadas nacían nacían de las flores, ¿no? Venían del capullo de una rosa. De eso se hablaban de las hadas, ¿no? En este caso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los duendes, también, ¿no? Eran creados por Gaia. Pero ahora, hoy por hoy, que ya no hay esta convivencia como antes la había y que ahora pues tienen que esconderse, pues yo, como tú mismo dices, no habrá una forma de que entre ellos mismos se procreen. Entonces, por eso escogen a los seres humanos para poder procrearse. Eso creo yo, ¿no? Eso es lo que creo yo. No debe de haber solamente más masculino y o sea, solo femenino, nada más, en ese caso. Claro, en caso de que eh, las hadas tal vez no sea compatibles mezclarse con los duendes, ¿no? Tal vez son seres totalmente diferentes que no pueden llegar a procrear entre ellos, ¿no? Ujú, claro. Ujú. Son seres totalmente distintos, ¿no? Seres totalmente distintos, con diferentes propósitos y diferentes misiones, y diferentes también diferentes propósitos, misiones y diferentes también formas de ver la vida, ¿no? En el caso de las hadas tienen una manera de ver y ser distintas. Las hadas, por ejemplo, suelen transformarse de acuerdo a la época de verano, otoño, invierno. Las hadas se transforman de flores, se convierten en peces, se convierten en varias cosas, ¿no? Y ayudan en cierto modo, ¿no? Pero en todo caso, hay hadas, las driadas son un poco más hurañas, siempre lo han dicho, las driadas, ¿no? Que son tomadas como malas, por así decirlo, pero no son malas, son muy territoriales y son hurañas, pero no son malas, tienen una función, la función creo que más la función más importante, que es la de mantener el equilibrio en la naturaleza, ¿no? De que mantener los árboles, todo lo que es de vegetación, creo que es muy difícil para ellas mantener ese tipo de cosas, ¿no? Así, en balance exacto, ¿no? Porque ahora todo pues está desapareciendo. Edgar. Sí, obvio. Es común, ¿no? Es como tú serías territorial en tu casa, ¿no? Tú no dejarías ni creerías conveniente o normal que alguien que tú no conoces o cualquier persona transgreda, ¿no? De la puerta para adentro de tu casa, ¿no?
no le permitirías el paso, y si esa persona irrumpe sin permiso o sin tu permisión, obviamente tú vas a usar tus métodos para proteger tu hogar. Ujú, claro, eso es como cualquier persona haría, ¿no? Aquí están actuando como cualquier persona haría, pero según su naturaleza. A ver, hay una pregunta en el chat. Luana Garrido, ¿sabéis de métodos de contacto con estos seres? ¿Existe en prácticas de santería seres similares? Sí, hola Luana, gracias por la pregunta. Sí, de los duendes, como ya dije, a los duendes tú los puedes invocar poniéndole una vela verde, vino, miel de abeja y, por ejemplo, en mi caso acá en Perú se utiliza la hoja de coca, pero en tu caso sería pues monedas de oro, un cuenco con monedas de oro, una vasijita con moneditas de cualquier denominación, esas monedas, miel de abeja, licor y una vela verde, en la que tú puedas invocar al duende que mejor tú creas conveniente, pero como ya dije, no es recomendable, ¿no? Hay personas que sí lo hacen, pero yo en mi caso no lo recomiendo, ¿no? Por ejemplo, lo puedes invocar así, yo, fulana de tal, ¿no? O el nombre que tú, te doy la bienvenida a ti, ¿no? Te doy la bienvenida, el duende que tú creas conveniente invocar, ¿no? Puedes buscar en Google, hay duendes de la creatividad, duendes que te ayudan en los exámenes, duendes que protegen tu casa, pero como todo tiene un trato, ¿no? Todo tiene un trato. Entonces, mm, tú puedes decir, yo, tu nombre, y te doy la bienvenida a mi casa, ¿no? Te ofrezco esto, es lo que tú das, ¿no? Tu miel, licor, un cuenco con las monedas y le prendes una vela verde, pero como te digo, esto es algo que tú no puedes tocar después. Haces un altar para el duende invocando con su nombre y no lo puedes tocar, porque eso es de ellos ya, ¿ya? Y le invocas, le dices tu nombre y le dices, no, te doy la bienvenida a mi casa para que te quedes aquí conmigo, ¿no? Y le das la bienvenida, le das la bienvenida y le pides tu deseo, ¿no? Pero tienes que tener también la foto del duende que tú quieras invocar, ¿ya? La foto del duende que tú quieras invocar, todo junto ahí en un altar chiquito que tú le quieras hacer, y luego pues esperas, ¿no? Para que él pues te ayude, ¿no? O se manifieste en cierta forma, pero como te repito, ya después no lo puedes sacar, ¿no? Porque los dones, si bien es cierto, te ayudan en lo que tú necesites, ¿no? Por ejemplo, los gnomos, en este caso hay califican mucho los gnomos que ayudan para que tus artefactos no se maloren y así, ¿no? En este caso califican los gnomos. Pero, por ejemplo, si tú pides, por ejemplo, protección, los elfos domésticos, los elfos también califican ahí, pero es difícil después ya espantarlos, ¿no? Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? La invocación de sí. En la santería, claro. Ya me acordé. En la santería sí, existen una parte maligna. Es como que tú me dices a mí, por ejemplo, ¿no? Me dices, ¿sabes qué? Para algo bueno yo te ayudo, pero si yo tengo otros valores, soy una persona mala, también te puedo ayudar también a matar a alguien y enterrar ese cuerpo. Entonces, esa es mi parte mala. Igual también los duendes. Su parte buena es ayudarte a crear, a cuidar tus cosas, ¿no? A protegerte, pero también su parte mala, según tú lo que le ofrezcas, ya estés en la parte de los chamanes. Por ejemplo, los chamanes, como ya dije, en la sierra existe el Ichu, ¿no? En los que los brujos compactados con el demonio hacen estos tratos y matan y hacen estos tratos para matar incluso personas y para que les vaya mal, ¿no? Sí, sí existen esos tratos con los duendes para hacer el mal, sí, sí hay, sí existe. Gracias por tu pregunta.
Sí, obvio, cuando se trabaja con energías o seres a los cuales tú tienes poco conocimiento, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si no, si no haces bien la invocación, podría resultar en algo catastrófico para ti mismo, ¿no? Una pregunta, tú que dices que hay que armarle un altar y todo esto, y que no hay que tocarlo, es decir, la persona que se decide en invocar estos seres, armar el altar, ese altar eh, se mantiene, es decir, se mantiene aseado, Claro, diariamente se le sirve, ¿no? se renueva su miel, se renueva su vino, se renueva su licor, vino lo que le pongas, se renueva, la miel también, incluso las monedas, no, pues las monedas se quedan ahí, pero siempre se tiene que renovar. La vela también se acaba, la vela verde que utilizas también se tiene que cuidar, ¿no? Pero como ya repito, si lo haces, por ejemplo, en cierta parte de tu cuarto, se queda ahí para toda tu vida, se queda ahí. Porque ya los efectos secundarios son distintos. Como ya dije, los duendes son muy territoriales y para que tú te vayas, para que tú votes a ese duende es muy difícil. Después lo votas porque después se va en tu contra. Hay gente que sí lo hace, pero como ya repito, es muy peligroso porque los duendes, pues, no gozan de que después tú los invitas y después me votas, ¿no? No. Por eso es que, por eso es que existe esta leyenda, ¿no? Este mito que se habla de que los duendes pidieron a Gaia, o en mi caso le pidieron a Gaia que los mandara a otra dimensión para así poder vivir en paz, porque eran explotados por los seres humanos cuando hacían sus actividades, sus guerras, ¿no? Pero sí existen sacrificios, incluso hasta humanos con los duendes. Ahí se ofrecen los espíritus de los bebitos, se los llevan, ¿no? Es un poco complicado contactar con ellos, hacer tratos con ellos, ¿no? Y sí existe, sí existe. Edgar. Sí, claro, se renueva todo, tanto velas, la bebida, la comida, ¿no? Las monedas, tú dices que no, es decir, se van agregando monedas, ¿no? Claro, Y en caso de que tú dices que ese altar permanece en ese lugar a donde tú lo armaste, ¿no? Perpetuamente. Y en caso de que esta persona, pongamos, eh, tiene un cambio de domicilio, ¿no? De casa, ahí sí puede mover ese altar, ¿no? ahí sí cabe la posibilidad de mudarse, ¿no? Porque ellos ya lo saben, porque están ahí contigo. Si tú te vas, ellos saben que tú tienes que mudar su eso, pero pues los duendes o sea, no hay, se quedan ahí o bien te siguen o se quedan ahí, ¿no? Pero siempre, pues siempre tienes que tratar de mudar. Pero como ya dije, hacer tratos con los duendes es peligroso, no es recomendable. Pero si quieren hacerlo, háganlo. ¿No? Pero es como que un arma de doble filo, hacer un trato con un duende, invocarlos, llamarlos, ponerles cosas, ¿no? Es un poquito fastidioso. Edgar. Bueno, Carrie, hasta aquí dejaría el directo. Tengo unas cositas para hacer, pero Ujú. no sin antes agradecer tu presencia en mi canal y tu tiempo para esta entrevista, ¿no? También quería agradecer a los que estuvieron presentes, tanto como Dinora Maseico, Rosencross, Luana Garrido, eh, Luis Espinosa, Rocío Leal, y bueno, todos los que estuvieron presentes en este momento y los que nos van a escuchar en diferido. Ujú. Los que están suscritos al canal de Carrie pueden fijarse a través de tarjeta que dejé que van a estar
apareciendo en la pantalla al principio del video o bien en la descripción de este mismo. También dejaré el canal de, de, de Carrie, disculpa, para que se asomen a su canal, vean sus videos y se suscriban. Y bueno, también saludo a los que nos vean en diferido. Muchas gracias, Carrie. Gracias a ti y a todos tus espectadores. Los invito también a visitar mi fanpage, que lo puedes encontrar en Facebook, se llama Lo que Carrie Cuenta, y también en mi canal de YouTube, como ya lo dijo Edgar, pueden encontrar también con el mismo nombre, Lo que Carrie Cuenta. Muchas gracias a todos por este momento que me han brindado, por su atención también. Saludos desde Perú. Después, por Messenger, me pasas el link de tu fanpage y yo lo adoso a este video, ¿no? Que va a pasar el diferido después. Sí, claro que sí. Yo te paso el link. Bien. Bueno, te deseo buenas noches y que pases bien. Gracias, saludos a todos y gracias.